¿Y si te dijera que, enterrada bajo siglos de barro y silencio, ha resurgido una sola inscripción, solo unas pocas líneas en griego antiguo, y que podría sacudir los cimientos de la teología cristiana? No en Roma, no en teoría, sino en Galilea, donde todo comenzó. Los arqueólogos acaban de descubrir lo que algunos llaman el descubrimiento bíblico más importante desde la llegada del hombre a la luna. Una iglesia bizantina de 1500 años de antigüedad, escondida cerca del mar de Galilea, posiblemente construida sobre el lugar de origen de Pedro, Andrés y Felipe. En su interior, un mensaje congelado en el tiempo, un mosaico tan prístino que podría haber sido escrito ayer. Declara a Pedro no solo como apóstol, sino como jefe de los apóstoles, portador de las llaves del reino de los cielos. Esto no es solo historia, es dinamita teológica, un mensaje divino codificado en piedra que podría haber inclinado la balanza en uno de los debates más discutidos de la historia del cristianismo. ¿Qué significa y por qué nadie está hablando de ello? Quédate conmigo, porque esto lo cambia todo. De vez en cuando, emerge un descubrimiento no solo para informarnos, sino para confrontarnos. Este es uno de esos descubrimientos. Durante más de un siglo, teólogos, estudiosos y peregrinos han debatido el paradero de un pueblo central en la historia evangélica, un lugar llamado Betsaida, mencionado varias veces en el Nuevo Testamento y reconocido como la ciudad natal de 3 apóstoles, Pedro, Andrés y Felipe. Juan 1:44 lo dice claramente. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Pero, ¿dónde estaba exactamente Betsaida? Esa pregunta ha persistido como un fantasma sobre la erudición bíblica. Las teorías eran muchas, la evidencia escasa, y los debates a menudo inconclusos. Hasta ahora. En la orilla norte del mar de Galilea, al alcance de las aguas que una vez llevaron los pasos de Cristo, un equipo de arqueólogos dirigido por el profesor Moti Aviam y el doctor Stephen Notley desenterró las ruinas de una iglesia de la era bizantina, oculta bajo capas de tierra durante más de 1400 años. Y dentro de esta iglesia, lo que encontraron no fue simplemente arqueológico, fue teológico. En el centro del antiguo piso de mosaico, grabada en griego koiné, brillaba una inscripción que se refiere directamente a Pedro, no solo como apóstol o seguidor, sino como jefe de los apóstoles y portador de las llaves del reino de los cielos. El lenguaje es inconfundible. Refleja las palabras de Mateo 16:19, donde Jesús le declara a Pedro: «Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». El hallazgo es extraordinario, no solo por lo que dice, sino por lo bien preservado que está. El mosaico, intacto durante 14 siglos, parece casi recién elaborado. Sus líneas son nítidas, sus letras afiladas, su mensaje no ha sido dañado por el tiempo, como si hubiera sido sellado por la providencia, esperando a la generación adecuada para desentrañar su significado. Teólogos y arqueólogos líderes han expresado una mezcla de asombro y gravedad. El Dr. Craig Evans, experto en el Jesús histórico, ha señalado que esto podría ser el vínculo arqueológico más claro jamás encontrado con el hogar de Pedro. Y el Dr. Notley, codirector de las excavaciones de El Arak, comentó: «No se trata solo del mosaico, se trata de lo que confirma. La iglesia, el pueblo, la gente, todo está encajando ahora». Pero para entender por qué este momento es tan trascendental, primero debemos explorar por qué la historia de Betsaida es uno de los mayores misterios de la arqueología bíblica. Betsaida, perdida y hallada a través del tiempo. Betsaida, alguna vez un bullicioso pueblo pesquero, su nombre significa casa del pescador en arameo, apropiado para el lugar de origen de hombres cuyas vidas serían transformadas para siempre por un maestro galileo. Según los evangelios,
Betsaida fue un lugar de milagros, donde los ciegos recuperaban la vista, Marcos 8:22, donde miles fueron alimentados con panes y peces, Lucas 9:10-17, y donde Jesús mismo caminó sobre las aguas cercanas. Y sin embargo, Betsaida también es una de las pocas ciudades que Jesús maldijo explícitamente. ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros hechos en ti se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían arrepentido. Después de esta condena ominosa, el pueblo desaparece del registro del Nuevo Testamento, y poco después, también de la historia misma. Durante la Edad Media, los peregrinos buscaron su ubicación, guiados solo por leyendas fragmentadas y tradiciones devocionales. Pero nunca se formó un consenso. La tierra había tragado el pueblo, y con él, una parte de la geografía física del Evangelio. En el siglo XIX, investigadores alemanes y estadounidenses propusieron Et-Tel, un montículo ubicado casi 2 kilómetros tierra adentro del mar de Galilea, como el posible sitio. Sin embargo, esa elección presentó problemas. La distancia al agua era considerable, y más importante aún, el lugar carecía de restos romanos del siglo I que lo situaran en la época de Jesús. Para un pueblo de pescadores, su ubicación no tenía sentido. El cambio real llegó después de la Guerra de los 6 Días de 1967, cuando la región fue reabierta a la exploración. Los estudios israelíes comenzaron a destacar un candidato más prometedor: El Araj, una zona baja mucho más cercana al mar de Galilea. Fragmentos de cerámica, vidrio y mosaico comenzaron a sugerir una ocupación sostenida a lo largo de los siglos. Pero no fue hasta principios de la década de 2000, cuando el Papa Juan Pablo II fue sobrevolado por la región y saludado por el equipo de excavación, que el interés se disparó. Se le presentó una réplica de una antigua llave de bronce descubierta en el sitio, un gesto cargado de simbolismo, aludiendo a la autoridad de Pedro y a la promesa en Mateo 16. Para 2016, un equipo arqueológico formal respaldado por instituciones como la Universidad de Nebraska en Omaha lanzó una excavación a gran escala en El Araj. En su primera temporada, encontraron rastros claros de presencia romana, incluidos monedas y herramientas del siglo I d.C. Para 2018, sus excavaciones habían desenterrado los cimientos de una basílica bizantina, así como restos de un baño público, habitaciones para huéspedes y un complejo público. Y luego aparecieron las inscripciones. El texto griego, enmarcado en un delicado mosaico geométrico, contiene una oración por un hombre llamado Constantino. No el emperador, sino probablemente un patrocinador local. Nombra a Pedro con términos inconfundibles: jefe de los apóstoles, portador de las llaves de las esferas celestiales. Esto se alinea exactamente con los escritos de viaje del siglo VIII de Willibald, un obispo bávaro que visitó Betsaida y registró haber pasado la noche en una iglesia dedicada a Pedro y Andrés. Durante décadas, los estudiosos desestimaron el relato de Willibald como mito devocional. Pero ahora, la iglesia que él describió podría haber sido encontrada. Las piedras son reales, los títulos están intactos, y el lenguaje, audaz, teológico y seguro, declara lo que los cristianos primitivos realmente creían. Bajo capas de tierra galilea, bajo siglos de silencio e inundaciones estacionales, yacía una estructura sagrada oculta a los ojos de la historia. Esperó en silencio mientras los reinos se alzaban y caían, mientras los imperios iban y venían, mientras los mapas eran redibujados y las tradiciones de fe se dividían. Entonces, en 2016, la pala tocó piedra. La excavación en El Araj comenzó con preguntas, pero pronto ofreció respuestas. En cuestión de semanas, los arqueólogos desenterraron los cimientos de una iglesia bizantina, apoyados sobre capas romanas aún más antiguas, una línea de tiempo vertical de adoración, devoción y continuidad. Lo que emergió no fue simplemente un lugar de oración. Era un complejo que contenía una iglesia, un baño público,
y lo que parecía ser un hostal antiguo o una casa monástica para peregrinos, exactamente el tipo de infraestructura que uno esperaría encontrar en un sitio visitado por cristianos primitivos. Y fue allí donde la palabra escrita regresó. 3 inscripciones griegas separadas fueron halladas incrustadas en el suelo de mosaico de la iglesia. 2 estaban fragmentadas, pero una, preservada en condiciones casi perfectas, lleva el peso de 1000 años de teología en solo unas líneas. Dentro de un elegante marco circular de piedra teselada, la inscripción dice: toda la obra de pavimentación del diacónicon con mosaico fue realizada por el fervor de Constantino, siervo de Cristo, para el jefe de los apóstoles y portador de las llaves de las esferas celestiales. San Pedro intercede por él y sus hijos. Esto no es una metáfora poética, es lenguaje litúrgico y teológico preciso. No llama a Pedro simplemente discípulo, lo nombra jefe de los apóstoles, un título que implica no igualdad, sino autoridad. Y se refiere a él como portador de las llaves, una frase que evoca las palabras de Cristo en Mateo 16:19, y está enraizada en la imaginería mesiánica de Isaías 22:22, donde las llaves representan sucesión dinástica y mayordomía exclusiva. El uso de un lenguaje tan exaltado no es casualidad. Refleja lo que los primeros cristianos bizantinos creían, no solo sobre Pedro, sino sobre este lugar en particular. Aún más asombroso es lo bien que este descubrimiento se alinea con el testimonio de Willibald, el obispo bávaro que, en el año 725 después de Cristo, registró haber pasado la noche en una iglesia en Betsaida dedicada a Pedro y Andrés. Sus escritos describen un sitio junto al agua, con instalaciones para huéspedes y una atmósfera de conmemoración sagrada. Durante siglos, el relato de Willibald fue tratado con sospecha, descartado por los estudiosos modernos como exageración piadosa o una visión romántica de la vida de los peregrinos. Pero ahora, con la iglesia, el diseño y la piedra de dedicación coincidiendo con su descripción, el texto de un viajero medieval se convierte en algo más, una prueba ocular. La iglesia bajo el suelo hizo más que conservar nombres y oraciones. Conservó la memoria, conservó la creencia, y al hacerlo, nos entrega algo extraordinariamente raro en la arqueología bíblica, un puente entre el testimonio textual y la realidad física. Y ese puente nos lleva a una pregunta aún más apremiante. No solo qué es este lugar, sino por qué importa. ¿Por qué esto importa? Una cosa es descubrir las ruinas de una antigua iglesia, pero es algo completamente distinto encontrar que esa iglesia fue construida directamente sobre un pueblo del siglo I. Un pueblo que concuerda con los evangelios tanto en ubicación como en historia. Un pueblo que muy probablemente fue el lugar de nacimiento de Pedro, Andrés y Felipe. Esto no es coincidencia poética ni mito piadoso. Es continuidad histórica, surgiendo desde debajo del suelo. Una memoria sagrada preservada no solo en las escrituras, sino también en piedra, en arquitectura y en las tradiciones comunitarias de la iglesia primitiva. La iglesia en el Araj, probablemente construida en el siglo V o VI, no fue colocada allí de forma arbitraria. Los primeros cristianos no dispersaban iglesias al azar por el paisaje. Construían de manera intencional, sobre lugares que reverenciaban, sobre lugares que recordaban, sobre lugares donde creían que Dios se había manifestado. Vemos este patrón en toda la Tierra Santa. La iglesia de la Natividad se levanta en Belén sobre la cueva donde se cree que nació Cristo. La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén se alza sobre el sitio tradicional de su crucifixión y resurrección. La iglesia de la Anunciación en Nazaret conmemora el mensaje del ángel a María. Y ahora, tal vez Betsaida, largamente debatida y olvidada, ha resurgido con marcas similares de memoria sagrada. Las personas que construyeron esa iglesia no tenían acceso a arqueología moderna, ni GPS, ni datación por carbono. Lo que sí tenían era memoria viva, tradición oral y un sentido de geografía espiritual. Una cercanía no solo en el tiempo,
sino también en la confianza. Ellos sabían dónde construir, porque la memoria de lo que ocurrió allí aún no se había desvanecido. Los restos en El Araj confirman que la vida del siglo I prosperó allí. Monedas, cerámicas, herramientas y estructuras apuntan a un pueblo pesquero activo y vibrante. Este no era solo un lugar posible, era un sitio con gente real, historias reales y tal vez apóstoles reales. Y elevándose sobre todo ello, una iglesia. No una iglesia dedicada a cualquier figura, sino a Pedro, el hombre a quien Jesús dijo: «Te daré las llaves del reino de los cielos». Eso por sí solo ya sería extraordinario. Pero la inscripción encontrada dentro de la iglesia va aún más allá. No simplemente honra a Pedro como un santo o apóstol. Lo llama jefe de los apóstoles. Un título no de respeto casual, sino de convicción teológica. La palabra usada, corifaios, no es ambigua. Implica liderazgo, cabeza, una posición de preeminencia entre los 12. Identifica a Pedro como el que estaba por encima de los demás, no por casualidad, sino por designación divina. Y considera esto: la inscripción no fue escrita en latín, no vino de Roma, no fue parte de una reclamación papal posterior. Fue escrita en griego, incrustada en el suelo de mosaico por cristianos bizantinos, mucho antes del cisma de Oriente y Occidente, en una región más cercana a los apóstoles tanto en tiempo como en espacio. Esto es increíblemente importante porque nos dice que la idea de la primacía de Pedro, su autoridad única entre los apóstoles, no fue una invención romana. Ya estaba arraigada en el pensamiento y la adoración de la iglesia primitiva no dividida, tanto en Oriente como en Occidente. Y quizás lo más impactante de todo es el segundo título: portador de las llaves del reino celestial. Esto no es una metáfora poética ni una decoración litúrgica. Es una referencia directa a Mateo 16:19, un versículo que ha servido como piedra angular de la teología católica durante siglos. Es el momento mismo en el que Jesús le otorga a Pedro autoridad espiritual, vinculante, duradera. Este versículo ha sido citado en concilios, debatido durante la Reforma y defendido en los catecismos. Y ahora ha sido encontrado inscrito en piedra, en la tierra natal de Pedro, por personas que vivieron siglos antes de que comenzaran muchas de esas disputas teológicas. Esto no lo prueba todo, pero sí prueba algo muy importante: que el papel único de Pedro fue reconocido, honrado y proclamado a través de múltiples tradiciones cristianas, mucho antes de que se trazaran las líneas divisorias teológicas. Nos muestra que en la tierra donde Pedro pescaba y siguió a Jesús, la iglesia primitiva lo recordaba no solo como un apóstol más, sino como el elegido para liderar las llaves, el reino y el debate. Durante casi 2000 años, el papel de Pedro ha estado en el centro de la identidad y la división cristiana. Quienes critican la posición católica a menudo citan Mateo 18:18, donde Jesús parece extender la autoridad de atar y desatar a todos los apóstoles, sugiriendo que Pedro no fue privilegiado de forma única, sino que representaba a todo el grupo. Y es cierto que los demás apóstoles también recibieron autoridad, pero lo que no recibieron fueron las llaves. Ese detalle importa más de lo que parece a simple vista. En tiempos antiguos, las llaves eran símbolo de mayordomía y acceso exclusivo, no solo a lugares físicos, sino a poder delegado real. Tener las llaves del rey significaba ejercer su autoridad en su ausencia. Este simbolismo está enraizado en Isaías 22:22, donde Dios dice acerca de Eliakim: «Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá». Este pasaje ha sido entendido por mucho tiempo como un anuncio anticipado de la autoridad de Cristo y de aquel a quien él confiaría esa autoridad. Ese paralelismo es inequívoco en Mateo 16, y la conexión se fortalece con lo que ahora hemos encontrado en El Araj.
porque este hallazgo arqueológico demuestra que la interpretación que vincula a Pedro con una autoridad única y sucesión no fue una invención teológica posterior, ni estuvo confinada al catolicismo romano. Fue una creencia ampliamente aceptada por la Iglesia bizantina primitiva, siglos antes de que existiera la estructura papal medieval y mucho antes del cisma entre Oriente y Occidente. En esta única inscripción vemos la convergencia de escritura, tradición y memoria. Una confirmación de que incluso en Galilea, el papel de Pedro como guardián de las llaves celestiales era reverenciado y reconocido. No, este descubrimiento no prueba el papado moderno. Tampoco obliga a creer en el catolicismo, pero lo que sí hace es anclar la interpretación católica en un suelo histórico profundo. Nos recuerda que la idea de Pedro como cabeza visible de la Iglesia no es producto de una consolidación política en Roma, sino una creencia tan fuerte, tan temprana y tan extendida, que incluso en la región donde Pedro vivió, fue escrita en piedra. Para los no católicos, esto no es necesariamente un desafío a su fe, pero sí es un llamado a considerar. ¿Puede descartarse tan fácilmente la continuidad de esta creencia que ha atravesado siglos, imperios, idiomas y liturgias? ¿O invita a una reflexión más profunda, no solo sobre Pedro, sino sobre la naturaleza del liderazgo, la autoridad y la unidad dentro de la Iglesia? Este descubrimiento no impone una conclusión, pero sí plantea una pregunta que no puede ignorarse. Lo que comenzó como una excavación rutinaria a orillas del mar de Galilea se ha convertido en un momento de profundo significado. Un descubrimiento donde fe, historia y escritura se encuentran en la piedra. El mosaico desenterrado en el Araj es más que un artefacto. Es un mensaje del pasado, claro, seguro de sí mismo y preservado contra todo pronóstico. Sus palabras afirman no solo el nombre de Pedro, sino su rol, su autoridad y la memoria que los cristianos primitivos sostenían con convicción. No se trata solo de geografía, no se trata solo de arqueología. Se trata de la continuidad de la creencia que atraviesa imperios, siglos y continentes, y ahora confirmada por la misma tierra donde comenzó. En una época en la que muchos cuestionan la fiabilidad de la tradición sagrada, esta simple inscripción actúa como un trueno silencioso, un recordatorio de que la Iglesia primitiva recordaba más de lo que pensábamos y preservó más de lo que imaginábamos. Como dijo un lector, es lo más importante que he leído desde la llegada del hombre a la luna, porque en ese momento, el pasado no solo fue recordado, fue revelado. Y ahora quedamos con una pregunta, no de si ocurrió, sino de qué haremos con lo que ahora sabemos. La historia y la fe han colisionado, y el polvo aún se está asentando.